Bueno, muy buenos días, bienvenidos a la Iglesia Esperanza Viva. Yo les invito a que se pongan de pie, vamos a orar y vamos a entrar a cantar a nuestro Dios y Salvador. Señor, te amo, gracias por ese día, te amo, gracias por tu iglesia, Dios. Te pido que sigas obrando en nuestras vidas, en nuestra vida como iglesia. Que podamos ser sal y luz en ese barrio, Señor, que hoy proclamemos la verdad, que tu palabra nos cambie cada día más y que en terminar la iglesia solamente salimos para proclamar más lo que hemos aprendido y llevar la palabra a las personas que la necesiten, Señor. Te pido que nos ayudes a enfocarnos en ti, dejar al lado todas las distracciones de la vida para cantar las verdades, para cantar sobre la grandeza que eres tú, Señor, sobre tus maravillas, sobre tu salvación. Que tú seas glorificado en todo lo que hagamos el día de hoy. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Dice, día y noche de todo lo creado ha de cantar, ¿sí o no? No solamente aquí, pero en todo lo que hacemos, en cada momento de nuestra vida. Tal vez no vayas cantando a la casa, por la calle, ¿sí o no? Tal vez la gente te va a mirar diferente, no sé, o tal vez sería bueno de una manera diferente a compartir la palabra, pero es
la idea es que día y noche estamos viviendo para alabar y dar la gloria a Dios, ¿sí o no? Conocerlo y ser conocido por Él. Tenemos varias cosas entre semana que ustedes, la gran mayoría, ya saben. Los domingos no se olviden que puedes venir antes, si no vienes a las 9:30, que comienza a acompañarnos a las 9:30 también para la escuela dominical. Después el culto principal siempre es a las 11. Aquí en la iglesia los miércoles, este miércoles volvemos al estudio de raíces de la fe, viendo el Nuevo Testamento en orden cronológica. Entonces, para que llegues también el miércoles a las 7, de 7 a 8, tiempo de aprender juntos, un poco más interactivo, y después al final tomar un tiempo para orar los unos por los otros también. Niños y jóvenes, no se olviden, los sábados hay eventos para cada uno, de 3 a 5 de niños de 6 al 12 años, y a las 5 comienza el grupo de jóvenes de 13 al 18 años. Entonces, siempre son las actividades normales. Jóvenes adultos no hay para el día de hoy, volvemos el otro domingo también. Y tampoco no se olviden de la canasta de amor, donde pueden traer elementos no perecederos, para que podamos bendecir una familia que una vez al mes. Entonces, no siendo más, nos vamos a poner de pie, vamos a saludarnos los unos a los otros y después seguiremos cantando. Bueno, vamos a ponernos de pie. Vamos a seguir cantando esa canción que comenzamos la semana pasada a aprender. De Jesucristo, nos deleitaremos en el Rey por siempre. Nuestra esperanza es verle regresar. Jesús gobernará y todo nuestro
empezando. Vamos a seguir cantando Cordero y León. Y empieza así. Viene con poder. Todo reino lo verá. Cadenas romperá. Todos le adorarán. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como Él? Viene con poder,
So, pueden tomar asiento y los niños 9 años y abajo pueden ir subiendo su clase arriba. Bueno, buenos días. Estamos siguiendo nuestro estudio en Mateo 24 y 25, el discurso olivético. Yo tengo una memoria de cuando yo era muy niño, que mis padres me decían que cuando yo tomaba la siesta, cuando yo tenía que dormir, que solo estaba permitido levantarme a cierta hora. Ellos comenzaron a explicarme, yo tenía un reloj, bueno, algo así como este en la pieza, y me explicaron que cuando llegaba la manito más larga, al 2 por decir así, tú te puedes levantar. Y yo me acuerdo muchas veces que yo me quedaba mirando el reloj. Mirando, esperando la llegada, el momento para poder levantarme. Y bueno, yo les voy a admitir, pensando que yo era muy inteligente, yo tenía también en la pieza el bate para el béisbol. Y como no alcanzaba el reloj con mi mano, yo cogí el bate, el palo, y yo comenzaba a mover la manito, ¿sí o no? Pensando que mis padres no se iban a dar cuenta. Decía que cuando llegué al 2, entonces yo simplemente adelantaba la cosa, ¿sí o no? Creo que eso no funcionó. No me acuerdo qué pasó, pero no creo que funcionara. Pero yo estaba muy pendiente de la hora, ¿cierto? Estaba yo súper atento para la llegada de la hora. Ahora llegamos en Mateo 24 como un pequeño cambio en énfasis, un cambio en el enfoque en el discurso olivético, donde hemos estado por el último mes conociendo bien ese capítulo maravilloso de las cosas finales. Jesús deja de hablar tanto de los detalles sobre su segunda venida, tanto de los detalles de los eventos antes de la llegada, y comienza a hablar de la conducta esperada de sus discípulos mientras que esperen. ¿Cómo debemos vivir nosotros esperando la llegada de Cristo? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? ¿Cuál debería ser nuestra conducta? Entonces, pero tenemos que recordar también, para entender esos pasajes, de dónde veníamos antes, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que Jesús unos días antes de su muerte estaba en Jerusalén, estaba en el templo, y los discípulos le decían, mire qué maravillosa el templo, ¿sí o no? Y él dice, bueno, no quedará piedra sobre piedra, todo quedará destruido. Ellos salieron del templo, comenzaron a subir el monte de los olivos, y allá arriba mirando a Jerusalén, mirando el monte del templo, mirando la ciudad, los discípulos le hicieron dos preguntas a Jesús. Y las dos preguntas, la primera es, ¿cuándo va a suceder esto? Y ¿cuál es la señal de tu venida y el fin de ese siglo? ¿Cierto? Ellos pidieron señal de cuándo vas a volver. Y todo lo que viene después es Jesús contestando en Mateo 24 y 25 la segunda pregunta. Él no, en Mateo 24 y 25, él no contesta la primera. ¿Cuándo suceda esto? ¿Cuándo se va a destruir el templo? Vemos la respuesta en Lucas, él lo contestaba y vemos que eso se cumplió en el año 70. Llegó Roma, destruyó la ciudad, quedó totalmente destruido el templo,
Y tal vez tú dices, bueno, más adelante en Mateo sigue hablando de templo, pero no es el mismo templo que fue destruido, es algo que todavía para el futuro, y ya lo hemos venido hablando, que no es el mismo templo, es diferente. El templo del primer siglo de los días de Jesús quedó destruido. En Mateo 24 y 25 habla de un templo desolado, vacío. Llegó el anticristo, se va a cometer la abominación de desolación en el templo, ¿sí o no? Otro templo tiene que ser construido nuevamente. Y eso va a suceder. ¿Cuándo? Ni idea yo. No sé. Pero eso tiene que suceder para que todas esas cosas se cumplen, ¿sí o no? Y Jesús decía, contestando la pregunta, ¿cuál es la señal de tu venida y el fin de ese siglo? Él comienza a mostrar cuáles son las señales, comenzando con los partos, los dolores en el parto, ¿cierto? Lo vimos de versículo 4 al 14. Hambre, guerra, rumores de guerra, el amor se vuelve frío, decepciones, ¿cierto? Pero en un sentido uno tras el otro, pero no tan seguido, como son los comienzos de los dolores. Los dolores en el parto, sabemos, lo hemos hablado, cuando comienzan los dolores en el parto, comienzan uno aquí, después viene otro, pero acercando al momento del parto, como son los dolores, mucho más seguidos, ¿sí o no? Comienzan a aumentar y comienzan a suceder de una manera más rápida. El comienzo de los dolores apenas está comenzando las cosas, ¿sí o no? Eso lo vimos en 4 a 14. Después Jesús decía, pero una señal más específica. Versículo 15, Mateo 24, la abominación de desolación, donde el anticristo se va a poner en el templo construido nuevamente y se va a declarar Dios. Va a exigir que la gente en esos días le adore como Dios. Y eso va a continuar por 3 años y medio, lo vimos, ¿sí o no? Hay una última semana, unos últimos 7 años, donde comienzan los dolores del parto. En la mitad de esos 7 años, la abominación de desolación, y después una gran tribulación peor que los primeros 3 años y medio, que han aumentado. Y después vemos como en Apocalipsis los trompetas y copas, un disparo muy rápido de todo lo que Dios está dando a la tierra, pues implementando su vida, juzgando la tierra. Después de la abominación de desolación, Jesús decía, verán señales celestiales. El sol se apagará, la luna no brillará, las estrellas caerán. Pero después Él llega aún más específico. Lo vimos la semana pasada. La señal es que verás el Hijo en las nubes, viniendo en las nubes. Y hablamos de eso. La llegada de Cristo será una llegada corporal, físico, tal cual como su ascensión. Como lo han visto irse, volverá otra vez, de manera física y corporal, aquí en la tierra, en la nube, ¿sí o no? Y de aquí en adelante, Jesús va, para terminar Mateo 24, vamos a terminarlo la próxima semana. Él va a usar varias ilustraciones o parábolas para apuntar y clarificar las enseñanzas de versículo 4 a 31. Va a comenzar a ilustrar todo para mostrarnos cómo debemos responder mientras esperemos. ¿Cuál es la conducta esperada de los discípulos? Bueno, sabemos que está hablando de una generación futura, pero también tiene aplicaciones para nosotros el día de hoy también. ¿Cómo debemos vivir a la luz de su segunda venida? Jesús no solamente está enseñando para darnos detalles. Lo que está enseñando quiere provocar una respuesta en nosotros. Quiere provocar un cambio en nosotros. Entonces tenemos que aprender a responder adecuadamente. Va a dar 5 ilustraciones. Lo que vamos a ver el día de hoy es la ilustración, la parábola de la higuera. La próxima semana hablaremos de los días de Noé, 2 hombres y 2 mujeres.
Uno fue llevado, otro dejado. El dueño de una casa, otra ilustración. Y el siervo fiel y el prudente. Va a dar 5 ilustraciones para enseñar cuál es la conducta esperada de sus discípulos mientras esperemos su llegada. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno, vamos a orar y vamos a entrar. Señor, te damos gracias por ese día. Nuevamente te damos gracias por tu palabra tan rica, tan profunda, tan maravillosa. Tú nos has dado la oportunidad de estudiar Mateo 24 este último mes, viendo los detalles que tú mismo diste sobre los eventos futuros. Ahora queremos aprender cómo responder correctamente. Después de adquirir más conocimiento, cómo debemos responder. Eso es lo que tú nos vas a enseñar el día de hoy. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Cada una de esas ilustraciones tenemos que recordar el contexto, pero tiene que ver con su segunda venida corporal llegando aquí a la tierra. Y eso es importante porque cuando habla de su venida, está hablando de su llegada aquí a la tierra físicamente. Y eso va a tener más implicación en la próxima semana en ver 2 hombres y 2 mujeres, uno dejado, otro llevado. No está hablando de rapto. No creo que esté hablando de rapto. Está hablando de su venida, su llegada aquí a la tierra. ¿Qué va a suceder en el juicio cuando Él viene para juzgar la tierra y establecer su reino? Muchas veces eso ha sido aplicado a rapto. Más adelante el día de hoy tal vez mencionamos algunas cosas sobre el arrebatamiento, pero la verdad Mateo y Apocalipsis no habla sobre el arrebatamiento. Los detalles sobre el arrebatamiento se encuentran casi 100% en las epístolas, mucho en los libros de Tesalonicenses. Pero tal vez podemos mencionar algunas cosas del día de hoy para que tengamos una idea de qué es el arrebatamiento y cuándo va a suceder eso también. Entonces, Mateo 24, él va a decir, Mateo 24, versículo 32, a 35. Dice, aprenden de la higuera, esa lección. Va a contar una parábola. Ya hace tiempo, cuando estuvimos en Mateo 13 y en otros pasajes en Mateo, Jesús utilizaba parábolas para enseñar a la gente y vale la pena recordarnos cuál es el propósito de las parábolas. Recordamos que son parábolas, son historias cortas, sencillas, fáciles para entender sobre algo conocido de esos días. Muchas de las parábolas tenían algo que ver con el campo, con cosecha, porque eso era bastante común en los días. La gente sabía que era la cosecha, ¿no? Eran historias cortas con una enseñanza espiritual. Pero ¿qué era el propósito de las parábolas? Creo que tenían 2 propósitos. Y tal vez tú vas a decir, ¿cómo así? Un propósito es para revelar la verdad y otro propósito es para esconder la verdad. ¿Cómo así? Una parábola para revelar y esconder la verdad a la vez. Sí, acompáñame un momentico a Mateo 10. Mateo 13. El gran capítulo de parábolas de Jesús, pero en Mateo 13, versículo 10, dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? ¿Por qué esas historias? ¿Por qué esas historias? A ustedes, contesta Jesús, les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Mire versículo 13. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchen ni entienden. Recordamos que las parábolas eran para revelar la verdad a las personas donde la parábola fue explicada.
cuando hay explicación de la parábola, es para revelar más sobre las enseñanzas, para revelar la verdad. Pero cuando no hay explicación, era para esconder la verdad, porque había muchas parábolas que Jesús contaba a la gente sin explicación. ¿Y cómo respondía la gente? Ah, muy bonita la historia, Jesús. Nos gusta, ¿sí o no? Y se fueron felices por haber escuchado una historia bonita. Más adelante, ¿qué hacían los discípulos? Jesús, explícanos esa parábola, ¿qué significa? Y ahí comienza a revelar más verdad a ellos, ¿sí o no? ¿Y qué está haciendo Jesús aquí en Mateo 24? Explicando a sus discípulos los eventos sobre su segunda venida. Entonces, esa parábola de la higuera no es para confundir. No debería traer confusión, debería aclarar las cosas. Debería ayudarnos a entender el propósito de todo lo que Jesús está enseñando anteriormente. Si me hago entender, es para aclarar y revelar la verdad, no es para confundir. Y eso es importante porque han visto unas aplicaciones muy difíciles en cuanto a la parábola. Entonces vamos a leer el versículo. Vamos a ver primero una ilustración fácil, una historia sencilla. Versículo 32, Mateo 24, versículo 32 dice así: aprenden de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Bueno, así fue la historia. Así es la comparación. ¿Sí o no? No vivimos ahora nosotros en una ciudad con un invierno como se conoce el invierno en mi pueblo. Si ustedes no se daban cuenta, yo soy de Estados Unidos, ¿sí o no? ¿No sabían? No, el invierno en Estados Unidos significa algo totalmente diferente. Aquí cuando hablamos del invierno, ¿qué quiere decir? Está lloviendo, hay mucha lluvia, ¿no? Eso es el invierno. Invierno en Estados Unidos quiere decir que hay mucho frío, hay nieve, pero más que todo es frío y los árboles se ven feos. ¿Sí o no? Porque ¿qué pasa con las hojas? Se caen y parecen muertos todos los árboles. ¿Sí o no? Y uno tiene que pasar todo el invierno así. Y después llega la primavera, comienza a dar un poco más de calor y que uno comienza a ver algo en los árboles. Comienzan a brotar pequeñas hojas. Y cuando comiencen a brotar pequeñas hojas, uno sabe que ¿qué? Se está terminando el invierno. Ay, ya podemos descansar, ya llega el verano con calor, uno puede salir y uno no tiene que abrigarse tanto, ¿sí o no? Pero ¿cuánto más para el que está trabajando en la cosecha, sí o no? Que sale el invierno, alguien que tiene la higuera, un árbol, y comienza a ver sus brotes de las hojas. ¿Sabe qué viene después? ¿Qué? Viene después la cosecha. Y eso es bueno, ¿no? Viene la cosecha, pero tenemos que entender en el libro de Mateo y en el Nuevo Testamento, muchas veces la cosecha tiene que ver con el juicio. Cosecha viene juicio. Condenación para los malvados, los que no se arrepintieron, y bendición y vida eterna para los que se arrepintieron y confiaron en Jesús. Cuando hable la cosecha, hable el juicio, ¿sí o no? Y eso es lo que está diciendo aquí. Aprendan de la higuera, que cuando broten sus hojas, sabe que el verano, la cosecha está cerca. ¿Sí o no? ¿Fácil para entender la ilustración? Claro que sí. ¿Sí o no? Después viene la aplicación fácil también. Dice en versículo 33. Igualmente, así donde hace la conexión, como la higuera, como la lección de la higuera, igualmente cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca.
a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas suceden. Lo que está diciendo Jesús es que los discípulos deberían tener el mismo discernimiento de él que ve la higuera, ¿o no? Cuando ve la higuera y las hojas broten, uno sabe que la cosecha está cerca. Igualmente, el discípulo de Cristo tiene que tener el mismo discernimiento con las cosas futuras. Eso es lo que está diciendo, ¿sí o no? Y vamos a verlo en dos maneras. Pero dice ahí, porque creo que eso es importante. Igualmente, cuando vean todas esas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Dice el tiempo, o tal vez en otra versión, tal vez solamente dice él, pero está hablando de una cosa realmente, no de una persona, una cosa. ¿Y cuál sería la cosa? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es la pregunta de los discípulos desde el inicio? ¿Cuál es la señal de su venida? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Cuando vean todas esas cosas como la higuera, sepa que el tiempo está cerca. ¿Cuál es el tiempo? Su venida, ¿sí o no? ¿Se acuerda cuando estuvimos hace 4 semanas en versículos 4 al 14 del comienzo de los dolores? Versículo 8, mire lo que dice. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Apenas el comienzo, más adelante. No, perdón, antes, versículo 6. Ustedes oirán de guerras, rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. ¿Sí o no? Cuando comienza la última semana, los últimos 7 años, en el principio, ¿qué dice Jesús? Todos van a decir que ya está a la puerta, ¿sí o no? Y vienen personas, se acuerda que habrá decepciones, la abominación de decepciones. Muchos falsos cristos se van a profesar, aquí está, ahí está, salgan. Pero ¿qué decía? Todavía no ha llegado, ¿sí o no? No es el fin. Pero aquí, ¿qué dice? Sepa que el tiempo está cerca, ¿sí o no? Ya pasaron los 7 años y uno sabe, ya es cerca. Está llegando, está pronto por llegar su venida. ¿Y cómo sabrá uno que está cerca? Ahí lo dice. Todas estas cosas. ¿Sí o no? Cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca. Entonces preguntamos, ¿cuáles son todas esas cosas? Son todas esas cosas que hemos visto desde 4 a 31, ¿sí o no? ¿Y cuáles son? Los dolores del parto, la abominación de desolación, la huida de Jerusalén. Cuando ustedes vean la abominación de desolación, huyen de Jerusalén, porque ¿qué viene? Catástrofes, ¿sí o no? Una persecución. Caos en el universo, señales celestiales. Todas estas cosas tienen que suceder. ¿Y cómo la van a ver? De una manera sucesivamente rápida, ¿sí o no? En un periodo de 7 años. Tal vez tú dices, estamos viendo todas esas cosas hoy en día, ¿sí o no? Y es verdad, vemos guerras, vemos hambre. ¿Hemos visto la abominación de desolación? No, porque no hay templo. ¿Sí o no? Y todas esas cosas vamos a ver en una manera extrema también, de una manera tan obvia que se está cumpliendo, ¿sí o no? Ya sabemos, mire lo que pasó el día de ayer en las noticias, en Irán, ¿sí o no? Y después Irán está lanzando bombas a otros países y uno dice, miren, vienen guerras, estamos ya en los últimos tiempos. Tenga cuidado con esto.
Tenga cuidado en ver las noticias y aplicar todo lo malo que vemos en las noticias y decir que estamos en los últimos tiempos. Porque ¿qué dice Jesús aquí? Cuando vean todas estas cosas, sepa que el tiempo está cerca. ¿Sí o no? Puede ser que Cristo viene pronto, puede ser que sí, pero no sabemos. Todas estas cosas no han sucedido. No hemos visto de manera sucesivamente todos esos dolores en el parto de manera más rápida, ¿sí o no? Y de manera mundial. Está hablando de cosas mundiales, no cosas regionales. No hemos visto la abominación de desolación. No hemos visto las señales celestiales que habla en Mateo 24. Entonces, ¿cómo sabremos cuándo va a suceder? Después de ver todas estas cosas. ¿Sí o no? Y después, mire otra cosa. ¿Cómo sabemos que eso va a pasar de una manera rápida? Porque todas esas cosas, ¿quién las va a ver? Una generación. Dice que Jesús, mire lo que dice. Versículo 34. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas suceden. Entonces hacemos la otra pregunta. ¿Cuál es esta generación? Y tal vez uno dice, bueno, a las personas que Jesús estaba hablando, ¿sí o no? Pero ya hemos hablado cuando Jesús en profecía y otros profetas en el Antiguo Testamento hablan de una manera como tú, hablando parece a personas enfrente de ellos mismos, no necesariamente está hablando a ellos. Tiene privilegio de profeta hablar directamente a las personas que van a ver la profecía cumplida, ¿sí o no? Y creo que Jesús está haciendo esto. Además, tenemos que entender esta generación con todas estas cosas y todas esas cosas como con esta generación. No podemos separarlos. Y preguntamos, si la generación de los días de Jesús vio todas esas cosas, no. No vio la abominación de desolación. No vio señales celestiales. No vio a Jesús viniendo corporalmente, físicamente entre las nubes a la tierra. No está hablando a su generación. Entonces no es la generación de los discípulos. Uno dice, bueno, entonces Jesús se equivocó. Bueno, tampoco esto, ¿sí o no? Es una cosa saber que Jesús se limitó en su conocimiento, pero es otra cosa decir que Jesús estaba diciendo una mentira, ¿sí o no? No se equivocó. No está la generación de los discípulos. Tal vez algunos dicen, bueno, a veces la Biblia habla de generación como una raza, como una gente. Entonces está hablando de los judíos, la generación de los judíos, que no pasará la generación de los judíos, la raza de los judíos, hasta que sucedan todas esas cosas. Bueno, tal vez gramáticamente podría ser una posibilidad, pero no había duda en la mente de los judíos que iban a dejar de existir. Yo no. Ellos iban a permanecer hasta que Cristo establezca su reino, ¿sí o no? Entonces, para decir Jesús que no pasará a los judíos hasta que cumplan todas esas cosas, ya lo saben. Jesús no tiene que declararlo. Ya lo saben por los profetas, ya lo saben, ¿sí o no? Entonces, tal vez es otra cosa, tal vez es la raza malvada, la gente que rechaza a Jesús. Es decir, que no pasará gente rechazando a Jesús hasta que sucedan todas esas cosas. Pero lo mismo, sabemos que va a haber gente que rechaza a Jesús hasta que Él vuelva. ¿Sí o no? Por lógica tiene que ser, porque ¿a quién va a juzgar a Jesús? Si dejaron de existir las personas que rechazan a Jesús. No, eso tampoco es esto. Entonces, ¿quién es esta generación? Es la gente viva en el momento de la última semana. La gente que está vivo en el momento de los últimos 7 años. Verán todas esas cosas. ¿Por qué? Porque van a suceder en un periodo de 7 años.
Ahí lo dice la palabra. Solo son 7 años. No es difícil decir que una generación lo va a ver. Porque normalmente pensamos en una generación como 20 años, si mucho 40 años, ¿no? Si todas esas cosas lo verá una generación. ¿Cuál generación? Una que no sabemos todavía. Si Jesús viene para llevar su iglesia, puede ser esta generación que está viva hoy en día, ¿sí o no? Pero cuando comienzan a suceder todas esas cosas, va a haber todo una sola generación. Entonces, hagamos la pregunta. ¿Quién hará parte de aquella generación? ¿Quién es esa generación? Como yo decía en el principio, Mateo y Apocalipsis no habla de arrebatamiento. Eso es la creencia que Jesús viene para llevar su iglesia antes del juicio de este mundo, ¿no? Entonces, no es para hablar de una manera muy profunda sobre el arrebatamiento. Yo tengo planeado en unas semanas, me gustaría hacer otra noche, o no sé cómo lo llamamos, noche de escatología o una hora de escatología, viendo ese tema. Una noche aquí, un domingo aquí, como de 6 a 7 o 7 a 8, en unas semanas, viendo qué enseña la Biblia sobre el arrebatamiento. Y yo les digo ahora, hay diferentes posiciones, hay diferentes creencias. Y la idea es ver cuáles son las creencias y explicar por qué creo yo lo que creo yo. Y voy a dar de una manera muy rápida lo que creo yo, que esta generación es una generación que se va a quedar en la tierra después del rapto. O sea, la primera cosa que tiene que suceder antes de los 7 años es el arrebatamiento, que Jesús va a llevar su iglesia para llevarlos a encontrarse con Él en las nubes arriba y estar con Él. Y poco después va a comenzar la última semana, los últimos 7 años, donde vienen el comienzo de los dolores, la abominación de desolación, o se queda una gente que no se ha arrepentido, ¿sí o no? Cristo va a llevar toda la gente arrepentida, toda la gente que ha puesto la fe en Él, y solo se quedan los incrédulos, ¿sí o no? ¿Por qué creo así? Porque el libro de Apocalipsis se encuentra la iglesia en capítulo 2 y 3, aquí en la tierra. En capítulo 5, capítulo 4 y 5, ya vemos la iglesia en el cielo. Y capítulo 6 hasta 19, Apocalipsis no habla nada de la iglesia. La iglesia no aparece hasta el capítulo 20 otra vez. Todo lo que vemos en Apocalipsis no se menciona la iglesia. Capítulo 2 y 3, muy claro, la iglesia aquí en la tierra. Capítulo 4 y 5, la iglesia ya está en el cielo. De 6 en adelante, en la ira de Dios en ese mundo, la iglesia no está, porque ya fue llevado. El pastor, otra razón, el pastor John MacArthur lo mencionaba, que el Nuevo Testamento está completamente ausente de instrucciones para la iglesia y cómo vivir en la tribulación. Bueno, nos da instrucciones cómo vivir en tribulación, en dificultades, pero no habla de cómo vivir en la tribulación. Y creo que eso sería importante para la iglesia, ¿sí o no? Apocalipsis 3, 1 Tesalonicenses 5 también habla que Dios va a guardarnos de la día de la ira, y esa es la última semana. La profecía es que ya vimos en Daniel 9, ¿se acuerda de Daniel 9? Las 70 semanas donde hablamos de 69, la última, y hicimos un poco de matemáticas. Es un contexto judío, ¿sí o no? Es un reloj profético para el pueblo judío. Sería muy extraño que pasarán 69 semanas para el pueblo judío, solo para cambiar la última semana, estar enfocado solamente en la iglesia y dejar afuera a los judíos, ¿sí o no? No tiene sentido cambiarlo al último momento. Es un contexto judío. Y esa profecía fue dada como en unidad. No podemos separar algo de otro. Entonces,
aquella generación será una mezcla de judíos y gentiles no creyentes, que no fueron llevados. Pero después que vamos a ver, hay gente que va a volver a Cristo, va a tener el discernimiento, va a ver las señales y van a reconocer, me equivoqué, y se van a arrepentir, pero van a tener que sobrevivir o vivir en la tribulación en los últimos 7 años. Entonces, ¿quién hará parte de esa generación? Los que no hacen parte de la iglesia en esa época, ¿sí o no? Si Cristo viene mañana, va a llevar toda la iglesia y se va a quedar todos los incrédulos, ¿sí o no? Y esa generación va a ver todas esas cosas, ¿sí o no? Entonces, Cristo viene y dice, aprende la higuera. Dice, sepa que el tiempo está cerca. Cuando vean todas esas cosas de Mateo 24, sepa que Cristo viene muy pronto ya, ¿sí o no? El tiempo está cerca. Él lo termina con una promesa firme. Vimos una ilustración fácil, una aplicación fácil y una promesa firme. Mire el versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Ya es prometido en la palabra, ¿sí o no? En 2 de Pedro dice que todos los elementos de la tierra serán quemados. Apocalipsis 21, versículo 1, dice que el cielo y la tierra pasarán, serán destruidos, huirán, no dejarán rastro porque dejaron de existir. Hay muchas personas hoy en día buscando cómo podemos salvar el mundo, ¿sí o no? El mundo no se puede salvar. Algún día va a ser destruido. ¿Y quién lo va a hacer? Es Dios cuando Él decida. El mundo se quedará hasta que Dios diga que no. Y algún momento lo va a destruir. Pero mire la promesa. Aunque el cielo y la tierra dejen de existir, ¿qué dice? Mis palabras jamás pasarán. Mire lo que dice en Lucas 16, versículo 17. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. Es más fácil que todo esto se desaparece, que una sola promesa de la palabra de Dios deje de cumplirse. ¿Sí o no? Salmo 19, versículo 9. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. ¿Sí o no? Todo se va a cumplir. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Tenga por seguro que todo lo que yo les he enseñado hasta ese momento se va a cumplir. ¿Sí o no? Ahora me preguntas otra vez, pastor, ¿pero cuándo? Ni idea. No sé. Pero yo les puedo decir, porque Jesús mismo lo afirma, que todo eso se va a cumplir. Jesús está afirmando, es como si estuviera diciendo, yo les he dicho la verdad. No estoy mintiendo. Todo esto va a suceder, se va a cumplir. Entonces, ¿eso qué significa para nosotros? ¿Cómo lo hacemos real para nosotros mismos? ¿Sí o no? Si Jesús está hablando a una generación futura que va a ver todas esas cosas, bueno, ¿qué importancia tiene para nosotros? Primero, creo que eso debería cultivar discernimiento bíblico en vez de urgencia emocional. ¿Sí o no? Como decía, vemos las noticias, vemos guerras, vemos países lanzando bombas. ¿Y qué decimos? Ya estamos en los últimos tiempos porque estamos viendo emociones, estamos viendo guerras. No, pero que tengamos discernimiento bíblico en vez de reaccionar con emociones. Si me hago entender, no es... eso debería promover en nosotros vigilancia, estar pendientes, entender los tiempos. Segundo, que conocimiento fortalezca tu fe en vez de alimentar tu miedo. ¿Quién ha leído Apocalipsis y después tiene miedo? Creo que todo el mundo levanta la mano, ¿sí o no? Porque no hemos entendido.
Pero cuando comencemos a estudiar, eso debería fortalecer nuestra fe también. Saber que Dios tiene control de todas las cosas. Él decía, viene guerra, rumores de guerras, pero no se preocupen. Eso tiene que suceder. Dios lo dijo. Dios tiene todo bajo su control. Él es soberano. Eso no debería alimentar el miedo que tenemos. Debería fortalecer nuestra fe que Dios tiene todo en su mano. Él sabe lo que hace. Y Él tiene su plan y lo va a cumplir. La higuera no causa el verano. ¿Sí o no? Lo señala, lo anuncia. Eso es lo que hacen esas cosas. Sabemos, el tiempo está cerca cuando uno ve todas esas cosas. En eso Dios no está sorprendido. Él sabe cómo va a ser. Y nos está mostrando, ¿sí o no? En lugar de miedo, desarrollamos confianza, ¿sí o no? Tercero, confía en lo que no puede ser sacudido. ¿Y qué es? ¿Qué decía el versículo 35? La palabra de Dios. Aunque este mundo pasa, jamás se pasará la palabra de Dios. Entonces confiemos en lo que no puede ser sacudido, ¿sí o no? Vamos en el cuarto, no me acuerdo. Deja que el futuro moldee tu presente. ¿Sí o no? Ya sabiendo cómo va a suceder más o menos las cosas en el futuro, deja que eso moldee tu presente. Vivir a la luz de su segunda venida. Saber que el sufrimiento es temporal, pero Cristo viene para arreglar todas las cosas, ¿sí o no? Va a renovar todas las cosas. La carrera es temporal. Sistemas políticos temporales, ya lo estamos viendo otra vez. Pero el reino de Dios y su regreso es algo firme. Eso va a suceder, ¿sí o no? Pasa de la curiosidad a la madurez y compromiso. En vez de simplemente decir, no, yo quiero saber, yo quiero entender Apocalipsis. Yo quiero saber todo lo que va a pasar. Bueno, curiosidad está bueno. Debemos conocer. Cristo nos dio Apocalipsis, Mateo 24, para que conozcamos la verdad sobre las cosas futuras. Pero que no terminemos en curiosidad ni en conocimiento. Que eso pase a madurez y compromiso. Si sabemos el temor del Señor que hacemos, convencemos a los hombres, ¿sí o no? Si sabemos cómo va a terminar el mundo, ¿por qué no tenemos más compromiso y a advertir a las personas? Arrepiéntese para no vivir por ese tiempo, ¿sí o no? Si Cristo viene en esos días. Que eso pase madurez y compromiso también. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. La palabra de Dios es para siempre, ¿no? Las promesas de Dios son eternas, son ciertas. Hay autoridad suprema en Él. Como decimos, todo es temporal. Naciones vienen, pruebas vendrán, dificultades sucederán, el cuerpo se envejece, ¿sí o no? Circunstancias cambian, pero la palabra de Dios nunca va a cambiar. Y hoy celebramos también la Santa Cena, que descansa 100% en esa promesa, ¿no? Si recuerdan en el pasaje donde muchas veces acudimos en 1 Corintios, capítulo 11, comienzan a dar las instrucciones, pero dice en versículo 26, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Será que Él vendrá? Que lo tenga por cierto, ¿sí o no? Él sí va a venir. ¿Y qué dice que hacemos con la cena? Proclamamos su muerte, su obra en la cruz, la salvación, hasta que Él venga, ¿sí o no? Y va a venir, ¿sí o no? Su palabra jamás pasará. Entonces, ¿qué debemos hacer hasta que Él venga? Proclamar su muerte. Y una manera de hacerlo es recordar lo que Él hizo en la cruz.
tomando la Santa Cena, tomando esos elementos que representan de manera simbólica su sangre derramada y su cuerpo entregada, ¿sí o no? Que murió, sufrió en la cruz, pagando el precio con su sangre por nuestros pecados, para que podamos tener confianza, certeza, fe, madurez, compromiso, en vez de vivir en miedo, ¿sí o no? Por las cosas venideras. Eso es lo que logró Cristo en la cruz. Eso es lo que aprendemos y recordamos, mejor dicho, recordar en la cena, ¿sí o no? No es vivir en miedo, es vivir en fe y confianza en Él, ¿sí o no? Proclamamos esto hasta que Él venga. El mundo y el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás. Todo se va a cumplir hasta su venida. Otra vez, ¿cuándo? No me pregunten más. Tal vez ustedes no me han preguntado, yo mismo me he preguntado. Yo no. Pero sí va a venir. Y tenemos el privilegio de proclamar su muerte cada mes aquí, hasta que eso suceda, hasta que Él nos lleva. Entonces voy a invitar a Marisa y bueno, el equipo de alabanza el día de hoy para que nos ayude. Vamos a cantar una canción mientras que pasemos por los elementos y recordamos, y vale la pena decir que quién participa en esto. Los que se han arrepentido, ¿sí o no? Los que han puesto la fe en Jesús como Salvador, los que han confesado sus pecados y han confiado solamente en Jesús para salvación. Si no lo has hecho, esa cena no es para ti, porque no es verdad para ti, pero puede ser el día de hoy, ¿sí o no? Tú puedes reconocer a Cristo como Salvador, decir, no, yo quiero tener la confianza que voy a estar con Cristo para siempre, en vez de ser juzgado y eternamente separado de Él, ¿sí o no? Entonces vamos a orar y después vamos a cantar la canción mientras que los que van a participar van a pasar adelante y llevar un pan y una copa y después tomamos la cena juntos. Señor, te amo, gracias por ese día. Gracias por tus palabras, por tus promesas, que son ciertas, son firmes. Y en eso descansamos, que lo que tú has proclamado va a suceder. Anhelamos ese día para estar en tu presencia. Pero mientras que esperemos, Señor, te pido que nos ayudes a vivir con fe. Cada día viviendo como si fuera el último día antes de tu venida. Viviendo cada momento para ti, preparado, pendientes de tu llegada. Te damos gracias por tu obra en la cruz, que nos dio esa esperanza. Descansar en ti, que tú pagaste el precio por nosotros. Te pido que nos perdones por los pecados que hemos cometido, sabiendo que tú ya perdonaste todo en la cruz, pero queremos llegar a tu mesa de una manera digna, una manera que te glorifique, Señor. Entonces pido perdón, pedimos perdón. Te amamos, Dios, te amo, gracias en el nombre de Jesús, amén. Entonces les invito a que se pongan de pie, vamos a cantar y los que van a participar van a pasar a tomar los elementos.
su palabra, te glorificamos en todo lo que haces, Dios. Y hoy celebramos esta cena del Señor, recordamos tu cuerpo golpeado, molido, traspasado en la cruz, Señor, golpeado por nosotros, por nuestros pecados, Señor, y tu sangre que vertió por todo tu cuerpo hasta terminarse la última gota, Señor. Y hoy somos limpios de pecado, Señor. Gracias porque podemos acercarnos ante ti, Padre Santo, y llamarnos tus hijos, Señor. Te damos gracias por tu Hijo, porque murió por nosotros. Gracias por la inmensa bendición de poder estar acá reunidos con los hermanos, celebrando esta cena al Señor, diciendo que somos limpios de pecado por tu muerte en la cruz. Damos gracias a ti, gracias por la predicación de tu palabra, Señor. Gracias porque hoy pasamos de tinieblas a luz y podemos estar acá diciendo, Señor, gracias por tu bendición. Te alabamos, te exaltamos, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias a ti por este pan y esta copa que recordamos tu muerte y tu resurrección, Señor. Gracias a ti, Señor. Amén y amén. Jesús decía, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. No fue a la cruz obligado, no fue a la cruz sin saber, él fue a la cruz sabiendo exactamente lo que le esperaba. Decía, ese pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Qué privilegio tener un Salvador así, que fue a la cruz por nosotros, pagó el precio por nosotros, entregando su cuerpo por nosotros. Y lo que hacemos es participar en eso en memoria de Él, ¿sí o no? Entonces, en memoria de su cuerpo entregado por nosotros en la cruz, comemos el pan. También dice que después tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Él mismo entregó su cuerpo para derramar sangre, para pagar el precio de nuestra redención. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Gracias a Jesús por su cuerpo, por su sangre, en memoria de Él. Señor, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz. Todo eso lo hacemos en memoria de ti para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Yo les invito, vamos a cantar el coro una vez más mientras que recogemos la ofrenda también. Gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, me enseña que por tu morir puedo vivir. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oré. Cuando recuerdo la gloriosa cruz, donde muriera el Hijo de Dios, todo lo estimo por van y falaz, y mi orgullo no tiene lugar. Bueno, el ánimo de hoy es salir pendientes. ¿Y cómo vivir pendientes? Proclamando su muerte hasta que Él venga, ¿sí o no? Confiando en Él, sabiendo que su palabra jamás pasará. Que Dios les bendiga.